bienvenidos a nuestro video llamado Autores representativos de la psicología humanista, conformado por Mayra Caicedo, David Alonso Girón, Connie Osorio y mi persona, Sara Montoya. Roger fue un psicólogo humanista que desarrolló la terapia conversacional y el enfoque centrado en la persona, los cuales se basan en la idea de que cada individuo posee una tendencia natural hacia el crecimiento y la autorrealización. Para Roger, el terapeuta no debe imponer soluciones ni juzgar, sino ofrecer un espacio de diálogo genuino, donde predominen la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. En este tipo de terapia, la conversación se convierte en una herramienta para que la persona se comprenda a sí misma, encuentre sus propios recursos y logre un desarrollo más pleno y congruente con sus sentimientos y valores. La conversación es considerada como premisa fundamental en la creación de significados de los seres humanos y valoran el proceso terapéutico como un acontecimiento lingüístico que tiene lugar en lo que se llama conversación terapéutica, donde se llega a nuevos significados a través del diálogo y donde las personas relatan de qué manera el problema ha estado afectando su vida y sus relaciones. Se valora la terapia como un proceso de expansión y de diálogo de aquello que no se ha dicho, es decir, del desarrollo a través del diálogo de nuevos temas y narraciones, por lo tanto de nuevas historias. El problema presentado por el cliente existe en el lenguaje y da sentido al contexto narrativo que lo contiene. El procedimiento terapéutico es el proceso lingüístico que reorganiza y disuelve el problema. La técnica terapéutica es esencialmente la capacidad del terapeuta para mantener abierta la conversación entre las partes. La idea es que la terapia pueda permitir al cliente decir y pensar lo que aún no ha dicho. Desde el enfoque centrado en la persona, creemos que los seres humanos tienden naturalmente hacia el crecimiento. Este enfoque presenta un modelo de potencialidad en que los humanos son considerados individuos que tienden hacia el desarrollo, la cooperación con otros, la autorregulación y el mejoramiento de sí mismos y la especie. Roger vale aclarar que no necesariamente vamos a alcanzar todas nuestras potencialidades, sino que vamos a tender a hacerlo. Su realización va a depender del entorno y de muchas otras variables. Es el cliente quien sabe qué duele, qué dirección tomar, qué problemas son cruciales, cuáles experiencias han sido enterradas profundamente. Empecé a entender que a menos que yo necesite demostrar mi propia inteligencia de aprendizaje, haría mejor en confiarle a mi cliente la dirección del movimiento del proceso terapéutico. Esto demuestra el respeto que sentimos los terapeutas de este enfoque hacia nuestros consultantes, así como nuestra convicción de que los individuos no tienen que ser guiados hacia el ajuste psicológico, sino que lo pueden hacer por sí mismos. Este enfoque tiene una cercanía con una perspectiva fenomenológica que en este contexto se podría definir brevemente como una mirada que examina la realidad subjetiva e interna de las personas desde esta línea. El enfoque centrado de la persona nos invita a ver el mundo a través de los ojos de nuestros consultantes, a ver su realidad subjetiva. Les voy a hablar sobre Philip Perls, uno de los principales representantes de la psicología humanista y fundador de la terapia gestal. Es importante tener contexto de en sí él qué fue lo que hizo. Y para entender lo que viene siendo la terapia gestal, hay que reconocer primero de que este es un enfoque, ¿no? Y que este enfoque como función principal es ayudar a la persona a que se centre en el aquí y el ahora, en la conciencia del momento presente y en la responsabilidad personal como camino hacia el crecimiento y la salud mental. Dentro de las ideas principales que podemos darnos cuenta a la hora de revisar la literatura de Philip Perls, vemos de que él consideraba que todos los seres humanos, sin excepción alguna, tenemos una tendencia natural a la autorregulación y al crecimiento personal. Pero sin embargo, muchas veces nosotros interrumpimos ese proceso cuando no somos conscientes de lo que sentimos o de cómo actuamos. Por eso, la meta de la terapia gestal
es ayudar a la persona a darse cuenta, o como se puede decir en inglés, alcanzar el awareness. Es decir, tomar conciencia de lo que uno siente, piensa y hace en el momento, teniendo en cuenta como se menciona en la teoría cognitiva en la terapia cognitivo-conductual. Peirce no buscaba analizar el pasado, sino entender cómo la persona vive su experiencia aquí y ahora. Dentro de algunos conceptos y palabras clave que podemos identificar de lo que viene siendo lo que él desarrolló como base de su teoría, por ejemplo, algunos de estos conceptos pueden ser el aquí y ahora, que significa enfocarse en lo que está ocurriendo en este momento. El darse cuenta, que es reconocer nuestras emociones, pensamientos y sensaciones corporales. La responsabilidad personal, que implica asumir que somos los principales responsables de nuestra vida y de nuestras decisiones. El contacto, que se refiere a cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y las gestalts incompletas o asuntos inconclusos, que son experiencias no resueltas del pasado que siguen afectándonos en el presente. Para Phil Peirce, la salud mental no significa simplemente no tener trastornos o síntomas, sino que una persona que tenga salud mental es esa que se encuentra mentalmente sana por el hecho de que puede vivir de manera auténtica, sentir lo que realmente siente, expresarlo de forma consciente y mantener contacto genuino con los demás. La salud se alcanza cuando cuerpo, mente y emoción están integrados y cuando la persona se acepta a sí misma tal como es. En pocas palabras, para resumir esto, la salud mental desde la terapia gestal consiste en vivir con conciencia, presencia y responsabilidad. En la terapia gestal, el diagnóstico no se basa en poner etiquetas como depresión o ansiedad, entre comillas. Para Phil Peirce, las etiquetas podían limitar la comprensión del ser humano. En lugar de eso, él lo que pretendía era que el terapeuta, a través de su teoría, observe cómo la persona se comporta y se relaciona, cómo evita el contacto, cómo reprime emociones o cómo se desconecta del presente. Por tanto, el diagnóstico en gestal no busca clasificar, sino describir la forma en que la persona interrumpe su experiencia y su contacto con el entorno. El terapeuta se centra más en el proceso que en la etiqueta. Para dar una conclusión final, entonces entendemos de que Phil Peirce lo que nos quiere enseñar realmente es que el cambio es real, y este cambio real ocurre cuando una persona se da cuenta de quién es y se acepta en el momento presente. Su visión humanista nos invita a dejar de buscar fuera lo que debemos descubrir dentro y a vivir de forma más consciente, responsable y auténtica. Como decía Peirce, no empujes el río, él fluye por sí mismo. Ahora vamos a hablar de un psicólogo muy influyente llamado Abraham Maslow. Él fue uno de los grandes pensadores de la psicología humanista, que se enfoca en el potencial de las personas y en lo bueno que tenemos. Maslow no veía a la gente solo como un saco de problemas, sino como seres que buscan crecer. Su idea más famosa es la pirámide de Maslow. Piensen en ella como un videojuego, donde tienes que pasar un nivel para desbloquear el siguiente. Él dice que todos tenemos un montón de necesidades y que las organizó en 5 niveles de abajo hacia arriba. Entre esas tenemos las necesidades fisiológicas que están en la base. Estas son las más básicas para sobrevivir, como comer, respirar, dormir. Si no tenemos esto, lo demás no importa. Luego están las necesidades de seguridad, donde es importante sentirnos seguros y protegidos, tener una casa, un trabajo estable o incluso buena salud. Las necesidades de afiliación, que son las sociales, son las necesidades de amar y pertenecer, amistad, familia, ser parte de un grupo. Después de todo somos seres sociales. Luego siguen las necesidades de reconocimiento o estima, donde nosotros necesitamos sentirnos valiosos, que nos respeten los demás y, más importante, respetarnos a nosotros mismos. Luego están las necesidades de autorrealización, que ya es la cima. Este es el nivel más alto. Es la necesidad de alcanzar tu máximo potencial, de ser la mejor versión de ti mismo. En cuanto haces aquello
para lo que sientes que estás hecho, como pintar, ayudar o incluso innovar. Bueno, y aquí viene lo interesante sobre la salud mental. Para Maslow, la salud mental no solo es estar enfermo, él la ve como un camino, como esa tendencia natural que todos tenemos para avanzar y llegar a la autorrealización. ¿Y qué es el diagnóstico? Maslow no se centra en clasificar problemas con etiquetas como en otros enfoques. Más bien, los problemas o la enfermedad mental surgen cuando las necesidades de los niveles inferiores están bloqueadas o no se satisfacen. Si no tengo un lugar seguro donde dormir, que ésta se ubicaría en el nivel 2 de la pirámide, es normal que sienta ansiedad o miedo. El problema está en la carencia, no tanto en la persona. Su meta no es curar, sino más bien liberar a la persona para que pueda seguir su camino de crecimiento. Si satisface las necesidades básicas, la persona tiene la energía y el foco para poder buscar su felicidad y su propósito. La salud es la autorrealización. Y en pocas palabras, Maslow nos enseñó que la motivación humana es una escalera. Primero lo básico y luego lo trascendente. Su legado es que debemos mirar a las personas con esperanza, viendo su enorme potencial, y nos recuerda que todos estamos diseñados para crecer. Y voy a hablar sobre Viktor Frankl, uno de los autores más importantes de la psicología humanista y existencial. Frankl fue un psiquiatra y neurólogo austriaco nacido en 1905, vivió durante la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero en varios campos de concentración, incluyendo Auschwitz. De esa experiencia tan dura surgió su principal enseñanza, que incluso en medio del sufrimiento más extremo, el ser humano puede encontrar un sentido para seguir viviendo. A partir de esto desarrolló su teoría llamada logoterapia, que significa literalmente terapia a través del sentido. Para Frankl, el ser humano no se mueve solo por placer, como decía Freud, ni por poder, como planteaba Adler, sino por algo más profundo, la voluntad de sentido. Esto quiere decir que lo que realmente motiva a la persona es tener un propósito, un porqué en su vida. Cuando una persona no encuentra ese sentido, aparece lo que Frankl llamó el vacío existencial, esa sensación de vacío, aburrimiento o falta de dirección que muchas personas sienten cuando no saben para qué viven o qué les motiva. Él explica que ese vacío puede llevar a la depresión, la desesperanza o incluso conductas autodestructivas porque el individuo no encuentra razones para levantarse cada día. Algunos conceptos importantes de la logoterapia son voluntad de sentido. Es la necesidad de encontrar un propósito a razón de ser. Cada persona tiene un sentido único que nadie más puede descubrir por ella. Vacío existencial se da cuando la persona vive sin metas ni valores, sintiéndose vacía o sin rumbo. Libertad interior. Aunque no podamos controlar todo lo que pasa, siempre podemos elegir cómo reaccionar. Frank lo vivió en los campos de concentración. Le quitaron todo menos su libertad de decidir cómo enfrentarlo. Responsabilidad personal. Él decía que la libertad sin responsabilidad no tiene sentido, es decir, cada persona tiene la tarea de construir su propia vida y asumir las consecuencias de sus decisiones. Frank nos recuerda que la felicidad no se busca directamente, sino que aparece como resultado de vivir con propósito. Para Frank, una persona mentalmente sana es aquella que encuentra un sentido en su existencia y actúa de acuerdo con sus valores y metas. La salud mental no se define solo por la ausencia de enfermedad, sino por la presencia de sentido, esperanza y dirección en la vida. En cambio, cuando alguien vive sin propósito, puede desarrollar lo que él llama una neurosis nógena, que no es causada por un conflicto psicológico común, sino por un vacío existencial o pérdida de sentido. Viktor Frankl nos enseña que el ser humano tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento cuando encuentra un motivo para vivir. Su mensaje sigue siendo muy actual porque muchas personas hoy, especialmente los jóvenes, se enfrentan a ese mismo vacío existencial que él describió. Frank nos dejó una frase muy poderosa: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo.